Hay dos paradigmas principales de programación orientada a objetos que difieren en cómo se relacionan los métodos y las clases. Vamos a usar una terminología que se usa en un libro que se llama Extending R. Y los paradigmas que vamos a encarar, por un lado le vamos a decir encapsulados y funcionales. En la programación orientada a objetos encapsulada, los métodos pertenecen a objetos o clases y las llamadas a métodos suelen tener el aspecto de el objeto, el método y los argumentos. Esto se denomina encapsulado porque el objeto encapsula tanto los datos con campos como el comportamiento con métodos. Y es el paradigma que se encuentra en los lenguajes más populares. Esa es la OO encapsulada. Vamos a ver la OO funcional. En la programación orientada a objetos funcional, los métodos pertenecen a funciones genéricas y las llamadas a métodos se parecen a llamadas a funcionales ordinarias. Genérico, le paso el objeto, argumento 2, argumento 1. Perdón. Objeto, argumento 2, argumento 3. Esto se llama funcional porque desde el exterior parece una llamada de función regular e internamente los componentes son funciones. Ahora que tenemos esta terminología, podemos hablar de los diferentes sistemas disponibles del paradigma en R. O sea, ahora que tenemos todos esos conceptos vertidos, empecemos a ver el S3, el S4, el RC, etc. Los paquetes base de R te proporcionan, como ya dijimos, S3, S4 y RC. Y ahora vamos a hacer una breve descripción de ellos. S3 es el primer sistema, OOP de R. Y se describe en modelos estadísticos. En S. Ahí hay un error de tipeo. Lo voy a arreglar porque te pasa a arreglar a ustedes después, ¿no? S3 es una implementación informal de OOP funcional y se basa en convenciones comunes en lugar de garantías inquebrantables. Todo este concepto, cuando lo veamos en detalle el S3, vamos a ir viendo por qué está dicho, pero está planteado de esta manera en el texto. Esto hace que sea fácil comenzar, proporcionando una forma económica de resolver muchos problemas simples. S4
es una reescritura formal y rigurosa de S3. Y se introdujo en programación con datos. Requiere más trabajo inicial que S3, pero a cambio brinda más garantías y una mayor encapsulación. S4 está en el paquete base y lo que podemos preguntarnos, ¿por qué no mencionamos ni S1 ni S2? S3 y S4 se nombraron de acuerdo con las versiones de S que acompañaban. Por eso S3 arrancó con la versión 3DR y S4 con la versión 4. Y las dos primeras versiones, la versión 1 y la versión 2, no tenían OOP. O sea que OOP nace con R versión 3. RC implementa el OO encapsulado. Los objetos RC son un tipo especial de objetos S4 que también son mutables. Los hace más difíciles de razonar, pero nos permite resolver problemas que son difíciles de resolver con S3 y S4. Hay otros paquetes OOP disponibles en CRAN. Por ejemplo, R6 es uno de ellos, R.00 es otro, Proto es otro. Son principalmente de interés teórico. En este texto no están ninguno de los dos. El segundo y el tercero no están. Hay un paquete que vamos a empezar a analizar, que es el paquete S-Loop. Vamos a ver la figura 4.1. Y este sí lo vamos a correr. Vamos a ver si lo tenemos a mano. Supuestamente está en un lugar. Voy a dejar de compartir para ver si lo puedo copiar. Sí, porque esto no tengo forma de copiarlo de acá. Tengo que ir sí o sí a disco C, Ernesto R, WSS o OOPR.
Bueno. Ejemplo 1 tendría que ser. Bueno, lo tenemos, así que lo vamos a copiar. Bueno, llegó el momento de la verdad. Vamos a ir cargando todos estos o eligiéndolos. Y para eso los tendríamos que tener en archivos en el repositorio. Vamos a ver si los podemos domar. O en realidad los podríamos correr desde RStudio. Ok, vamos a abrir el proyecto, vamos a cambiar un poco el panorama. Vamos a entrar al RStudio. Y vamos a entrar al proyecto OOPR. No sé qué me pide, pero bueno. File, Open File, Open Project. Ejemplo 1 era, ¿no? Este. Bueno, este es el que teníamos. Que simplemente lo único que vamos a hacer es el ejemplo 1, lo vamos a tomar de acá y es un punto R, no hay problema. Es el que, para que prueben y vean qué pasó, lo pongo a ejecutar, pero no vale la pena. Y el ejemplo 2 es este. Bueno. Ok. Bueno. Yo ya tengo cargado el sloop. Si no hay que hacer install package, que es lo que está en el libro. Entonces vamos a ir ejecutando uno por uno de estos para ver qué hace. Supuestamente el library lo ejecutó. En OOType también lo ejecutó. Y el OOType cars me da S3. O sea, acá, fíjense que metecars es uno de los data frames seguro. Vamos a ver por qué metecars es un data frame.
¿Y qué significa si voy corriendo cada una de estas instrucciones, no? Más allá de lo que estamos viendo. ¿Y para qué sirve este OOType? Que evidentemente tiene que estar en el paquete ese loop. Pero lo importante es que cuando le digo OType y le paso algo que no sé qué es, me dice que es un objeto S3. O sea, me está diciendo, esto que vos tenés, mtcars, es un objeto. O sea, acá estamos viendo con esta sencilla 3 líneas, bueno, dos líneas, porque el primero es simplemente un library. Le estamos diciendo que todo en R son objetos. ¿Y este de qué tipo es? S3. O sea que cuando vino la versión 3 de R, aparecieron los objetos. ¿Cuáles? Todos. Cualquier cosa son objetos en R. Este en particular, ¿de qué tipo? S3. Vamos al segundo, donde le generamos algo de otra manera. Damos run, lo ejecuto el de abajo y me dice que es un S4. Acabo de crear un S4 en vez de un S3. Y fíjense la sintaxis para crear. Con MLE y le paso una función y creo un objeto. Vamos a seguir jugando un poquitito porque este ejemplo es muy rico, el ejemplo 2. Vamos a ver hasta dónde llegamos en estos 20 minutos que nos quedan. Pero arriba hay un comentario que me dice que lo que viene a continuación en las líneas 8 y 9 es un objeto base. Y estoy preguntando is.object para ver qué me contesta, si es que me contesta algo. Y le pongo una secuencia como argumento. Son objetos que conocemos de R. Y después hago lo mismo, pero con OType. Vamos a ver qué hace. El primero no va a hacer nada. Me dice que es falso, que no es un objeto. Pero el segundo me dice que es un objeto base. Después la línea 10 me muestra 4 líneas que vamos a ir ejecutando una tras otra, que es un comentario que me dice que es un objeto OO. Y primero le preguntamos si MSTCAR es un objeto, me dice que sí. Después le preguntamos por de qué tipo es un S3. Después le decimos dame los atributos, no tiene. Y después le digo, en vez de llamarlo como lo llamaste, llamarlo de esta forma, me dice que es un data frame. Este ejercicio usted lo puede enriquecer usando las funciones que conocen, como por ejemplo qué estructura tiene y demás, que lo dejo como repaso del curso RD0. Vamos a ejecutar estas 3 líneas que le siguen. Ahí creamos un variable X, de qué tipo es y qué objeto es. Y acá me marca algo interesante. Me dice cuál es la herencia.
me marca la herencia y me lo marca simplemente con S3-class. Ahora después todo esto está en el texto como para ir ampliándolo, pero vamos a ejecutarlo primero para verlo. Vamos a ir ejecutando los que le siguen, porque hay varios ejemplos para probar. Le pasamos una secuencia, estamos ejecutando time off a lo largo de, qué sé yo, las líneas que nos quedan, desde la 20 a la 33. El primero le pasamos de 1 a 10. Nos dice que es integer. mtcars es una lista. El null es un null. El 1, pero con el L atrás, es un integer. El LI es un complejo. La media es un closure. Un bicharraco raro como un paréntesis que abre es un carácter especial. La suma acá creamos con ST4 una función y ahora de qué tipo es, obviamente S4, le pasamos quote, un símbolo, un lenguaje. Bueno, no sé si todo esto está en el libro, porque está acá. Muy probable yo le haya hecho cosas posteriores de prueba y no cuenta todo, pero probablemente esté la primera parte y a lo mejor en sucesivos valores aparecen los otros. O sea, es como que yo corté distintas salidas en el texto, en el Word, a partir de lo que vimos. Entonces, ver figura 4.1, donde ya lo vimos, por lo tanto no va a decir mucho más de lo que vemos. Y acá empieza a analizar algunos tipos básicos, que fueron los que vinieron en el mismo ejemplo por debajo. Estoy pensando si nos dedicamos a ver lo que dijimos y comprobamos con este texto o si nos dedicamos a crear el... Vamos a hacer una cosa. Por hoy no vamos a tener el espacio. Voy a subir estos dos ejemplos, ejemplo 1 y ejemplo 2, al Telegram por hoy y después vemos cómo los pasamos todos. Entonces voy a dejar de compartir para pasar al Telegram de todos los archivos. Ejemplo 1 y ejemplo 2.
Enviar. Ok, ya los mandé. Volvemos a presentar. Y vamos a leer el texto. Tipo básico, el capítulo 5. Todo lo que existe en R es un objeto. Si bien todo es un objeto, no todo está orientado a objetos. Esa confusión en R proviene de que los objetos base provienen de S y se desarrollaron antes de que nadie pensara que S podría necesitar un sistema orientado a objetos. Acuérdense que R viene derivado de S y que en R podemos correr código S sin problema. La mayoría de las veces distinguir entre una palabrita y la otra o un conjunto de palabras y la otra no es importante. Pero vamos a entrar a analizar detalles. Por lo tanto, vamos a usar los términos objeto base y objetos OO para distinguirlos. Por eso es que aparecían en los ejemplos que corríamos objetos base. Para saber qué diferencia tiene un objeto base y un objeto OO, usemos isObject o type, que fueron los ejemplos que usamos. Es decir, los objetos son objetos base o objetos OO. Esos son lo que se llamarían objetos básicos. Y acá están todo lo que corrimos. Cuando corrimos el isObject con la secuencia nos dijo que era falso, que no era un objeto. Pero cuando lo corrimos con OOType nos dijo que era base. O sea, es uno de estos. Y ahí nos mostraba que una secuencia es un objeto base. mtcars, cuando lo corríamos con un isObject, nos decía true. Y cuando lo corríamos con OType, nos decía S3. Es decir, es un objeto OO. mtcars. Después agarramos y corremos a TR, que acá no estaba explicado todavía. La secuencia, como primer argumento, le poníamos class, entre comillas, dobles, y nos decía null. Pero cuando le decíamos mtcars, nos decía que era un data frame. Después creábamos una matriz de dos números, de dos filas, con la secuencia 1, 2, 3, 4, y lo ponía en dos filas, por lo tanto va a tener dos filas y dos columnas. Y en ese caso, cuando decíamos class, la vieja class, nos decía que era una matriz, también nos marcaba de alguna manera la herencia, y un array. Y cuando le corríamos ese 3-class a la X, la matriz que habíamos creado, nos decía que es una matriz, un íntegro y un numérico. O sea, nos da la herencia que esa clase o que ese objeto tiene.
Técnicamente, la diferencia entre objetos base y objetos OO es que los objetos OO tienen un atributo de clase. Ahí está la gran diferencia. Es posible que sepamos lo que es la función clase. Al aplicar esta función a objetos S3 y S4, pero devuelve resultados engañosos cuando se aplica a objetos de base. Es más seguro usar la que usamos en la última, de la figura 5.2, que devuelve la clase implícita de los sistemas S3 y S4 usarán para seleccionar métodos. Capítulo 5.3 o subcapítulo 3 del 5. Venían los type of. Mientras que solo los objetos OO tienen un atributo de clase, cada objeto tiene un tipo base. Los tipos base no forman un sistema OOP, porque las funciones que se comportan de una manera diferente, las funciones se comportan de manera diferente para diferentes tipos base. Y generalmente están escritas en código C. Solamente R-core, o sea, el núcleo de R, puede crear nuevos tipos. Por los problemas que tiene, rara vez se agregan nuevos tipos base. En 2011 se agregaron dos nuevos tipos que son necesarios y usados para detectar problemas de memoria. El último tipo fue un tipo base especial para objetos S4 en 2005. Hay 25 tipos de base diferentes. Y acá están enumerados. Los más importantes son los que están ahí. Están incluidos entre paréntesis. Se lo dejo para que lo amplíen y si lo quieren profundizar y buscar información al respecto. Tipo numérico. Sigue con el ejemplo que vimos, o sea que las líneas que faltan son algunas más que creo que estaban. Vamos a ver, no me acuerdo. ¿Dónde llegamos? No, me parece que estas últimas no las tenemos. En el ejemplo 2 no están. No.
Y en el ejemplo 3, claro, nos estaría faltando correr el ejemplo 3. Vamos a correrlos, si ya lo tenemos. Primero, vamos a limpiar acá. ¿Cómo era que se limpiaba la consola? Que ya ni me acuerdo. A lo bestia. El primero nos dice que double is numeric. No me acuerdo si no lo corrimos pero bueno. Este es integer y numeric. El factor es integer. Y cuando preguntamos si es numeric nos dice que es falso. Tendría que subirles el ejemplo 3 al Telegram también. Y ahora vamos a terminar con este ejemplo que nos queda 4 minutos. ¿Qué son estos tipos numéricos que tenemos acá? En algunos casos, numeric se usa como un alias de tipo double. As numeric es idéntico a as double y numeric es idéntico a double. Ocasionalmente también usamos real en lugar de double, NA-real. En S3 y S4, numeric se usa una forma de variabilidad de tipo entero double, y isnumeric prueba que se comporten. Figura 5.4, lo que acabamos de ver. Usaremos numérico para indicar un objeto que sea entero o double. Y vamos a empezar la clase que viene con los S3, o sea, con el capítulo 6. Para empezar a ver ahora en sí, digamos, cuál sería el tipo de O, uno de los tipos O, el primero que apareció en el mundo R, con la versión 3 de R, cuando nacen los objetos en R, ya que la versión 1 y 2 de R no tenían objetos. O sea que el paradigma empieza no con el nacimiento del lenguaje, sino un poquitito después. Voy a dejar de compartir, voy a requerir que se acuerden, capítulo 6, página 15, para el día jueves.